¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés una vez más aquí con nosotros. Mi nombre es Guadalupe Acero, soy psicóloga y tanatóloga. Y también soy coach. Y déjame platicarte que el día de hoy vamos a tocar un tema increíble. Este tema se llama el poder del perdón. ¿Por qué es tan importante perdonar? ¿Qué nos conlleva y a qué nos lleva esta posición del perdón? ¿Hay beneficios? ¿Qué finalidad tiene? ¿Te has dado la oportunidad de alcanzar a ver la importancia de un perdón? ¿De qué te estás liberando? Y ese, ¿cuál sería el punto de partida para poder nuevamente iniciar con un proceso de vida? ¿Te gustaría saber? No te despegues. Vamos a empezar con este tema. Somos Centro de Desarrollo Integral en capacitación y coaching, transformando vidas, una mente a la vez. El perdón. Cuando hablamos de esta posición del perdón, ¿a qué se te viene en la mente? Psicológicamente es algo que ya lo traemos grabado, lo tenemos presente, nos queda perfectamente claro que es una situación de mucho sufrimiento, es una situación de dolor, es una situación de la cual estamos pasando porque alguien nos hirió, porque alguien nos hizo pasar malos momentos, porque alguien nos dejó una situación de un enganche emocional donde nos afectó aquí tu alma, tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, esta posición del poder percibir ahora un contexto diferente de la misma vida o de lo que estás sintiendo en estos momentos, porque habrás sentido de que diste, hiciste, pusiste, trabajaste, entregaste, ayudaste, o sea, siempre estuviste dando. Este sentimiento del dar y del no recibir lo que estás esperando en la forma, de la manera, en la cantidad, de diferentes situaciones, te genera precisamente ese conflicto. Es algo que te genera un enojo, una molestia, una tristeza, una depresión, una angustia, una ansiedad, emociones que se van atravesando por vivir todo esto. Ese sentimiento del no saber perdonar porque no estás queriendo soltar por todo lo que viviste. Son pensamientos y emociones que se combinan, que se hacen en un conjunto de momentos desagradables que vas teniendo para con tu vida. Y el problema no solamente se queda ahí, sino el saber cómo va a continuar ahora tu vida, porque estás tan enganchada que te anclaste a la vida de la persona y estás viviendo momentos que te generan muchos conflictos. Si lo vemos de esa manera, tenemos que aprender a pensar que es una parte de un proceso emocional que realmente estamos viviendo y que te lleva a no saber cómo te vas a liberar de lo que estás teniendo, por lo que viviste. ¿Cuánto tiempo? El que haya sido, por todo lo que hiciste, por todo lo que diste, porque estabas esperando el reconocimiento, la admiración y que la otra persona lograra valorarte, porque estás viviendo en un mundo de creencias donde estás dando porque te enseñaron a dar sin esperar absolutamente nada a cambio, y eso te está generando muchísimos conflictos. Sobre todo esto lo viven más las mujeres, no digo que los hombres no, pero las mujeres tienden por vivir este gran sentimiento, un sentimiento que no les deja avanzar, que se estancan durante mucho tiempo, que se quedan ahí pasmadas, que no pueden sentirse bien, que no le encuentran sentido a su vida, que pasan los días, la semana, los meses, los años, y que sigues escuchando a las personas, sobre todo a las mujeres, que siguen cargando ese gran sentimiento, porque no han logrado, mira, ¡fum!, liberarse, soltar, decir, no puedo continuar, no debo de estar aquí. Y es muy curioso, y déjame platicarte que muchas de las ocasiones tú decidiste terminar la relación porque lo que estabas viviendo, por lo que estabas pasando, no era también lo que estabas esperando. Y en esos momentos sigues enganchada y anclada ante ese recuerdo, en un sentimiento de esperanza, en un sentimiento de si hubiera pasado, si hubiera hecho, si hubiéramos trabajado, si hubiera cambiado, si hubiera hablado antes, si me hubiera dado cuenta de
Pero el hubiera, ¿qué crees? No existe. El tiempo no lo podemos regresar y los cambios no los podemos hacer, porque si no lo hiciste en su momento, ahorita va a ser todavía mucho más difícil. Se convierte en un momento complicado en todos los sentidos. Por eso es necesario darnos cuenta realmente que cuando ya concluimos con algo, tenemos que aprender a soltar, porque entonces cuando soltamos realmente llevamos todo esto en un proceso de liberación. Y si liberamos, entonces estamos aprendiendo a perdonar. ¿Qué sería ese poder? ¿Para qué me serviría? ¿O por qué hablo de ese poder ante este mismo perdón? ¿Qué me lleva a todo ello? Perdonar no solamente es pensar que me voy a liberar. Perdonar no solamente es pensar que me voy a olvidar, que ya no le voy a dar importancia, ya no va a pasar absolutamente nada. Claro que sí. Después de este perdón, ¿qué crees? Tu vida, ¡fum!, cambia. Cambia radicalmente, abruptamente. Hay muchos cambios que a veces y muchas de las ocasiones uno no quiere aceptar por lo que está viviendo y por lo que está pasando. Pero ¿qué crees? Todos esos cambios te van a dar precisamente la oportunidad de modificar, de cambiar y de transformar tu vida, y eso se llama resiliencia. Te adaptas ahora a las cosas que vienen, a los cambios que estás empezando a hacer, a estas necesidades que ahora te tienes que empezar a acostumbrar. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos viviendo con todo esto? Se convierte como en ese trampolín para poder llegar a otro nivel en tu vida. Recuerda que el pasado es parte de esas experiencias para mejorar precisamente nuestro presente y hacer un gran futuro. Pero cuando no lo vemos de esa manera, lo dejamos así como el que perdí mi tiempo, como que no fue lo único que debía haber dado, como que no debía haber hecho eso, y estás en una situación donde constantemente, sientes muchos sentimientos de culpa, porque al haber hecho todo eso no era la persona indicada. ¿Y quién te garantizaba realmente que era la persona indicada? ¿Y quién te dijo que nunca iba a pasar nada? ¿Y quién te dijo que no iba a doler? Si el amor desde un principio sabemos que duele, y duele más cuando lo terminamos, y duele más cuando hay algo que realmente no nos gusta. Hay muchas situaciones que en la vida tenemos que aprender a trabajar, y eso tiene que ver con una etapa de madurez, una madurez que tenemos que llevarla en una situación de mucho equilibrio, de quedarnos bien claro realmente qué es lo que queremos. Para eso nos sirve precisamente aprender a perdonar, pero debemos de darle una trayectoria ahora diferente, y no quiero dejar todavía de hablar de esta posición del perdón, porque nos tiene que quedar perfectamente claro. ¿Cuántas veces has dicho, ya lo perdoné? Ya no tengo nada, es más, ya ni lo recuerdo, ya ni siquiera siento nada aquí? Pero cuando pasa alguna acción donde recuerdas una canción, viste una fotografía, te lo encontraste o la encontraste en la calle, apareció ahí el mensaje con las redes sociales de recordarás en un momento dado el recuerdo de esta historia, ¿no? O pasó una canción o un amigo, algo sucedió y eso se convirtió en un impacto y en un recuerdo que te evocó nuevamente a una situación, y vuelves a sentir algo que te generó un enojo porque esa persona sabes que te hirió, te lastimó, te ofendió, te quitó, te hizo sentir mal, te ridiculizó, se burló de ti, te engañó, te utilizó, solamente quiso aprovecharse. Puedes encontrar muchísimas palabras por las cuales en un momento dado puedes sentir que no puedes perdonarlo o no has terminado de perdonarlo porque estás herido o herida. ¿Sí me explicó? Y esto tiene que ver muchísimo con lo que tú tienes que aprender a trabajar, porque son los procesos de aprender a perdonar. ¿Por qué es importante perdonar? Porque no nada más es de aquí para acá, sino es de aquí hacia adentro. Este proceso de lo que nada más el único o la única que va a saber qué es lo que vive, siente, percibe y alcanza a ver todos los días, soy yo o eres tú. ¿Sí me explicó? Y eso nos debe de quedar perfectamente claro, porque lo que las demás personas alcancen a ver es lo que yo les estoy mostrando en mi trabajo, mi actitud en el día, echándole ganitas, haciendo cosas, utilizando mi terapia ocupacional. Sí, claro, pero eso a lo mejor lo podemos disfrazar. ¿Qué pasa cuando todo esto vuelve a detonarse? ¿Qué pasa cuando hay algo que te genera nuevamente un impacto con todos esos recuerdos? Claro, te pone mal, claro, te hace sentir mal, claro, no concibes con todas las cosas que estás empezando a vivir y con todas las cosas que estás empezando a sentir.
¿Sí me explicó? Porque lo que estás viviendo y sintiendo van en una posición muy paralela, van de la mano. Porque lo que estás logrando tú entablar en estos momentos es sentir que no estás logrando alcanzar el siguiente nivel de tu poder. Porque sabes que eres capaz, porque sabes que tienes el ánimo, porque sabes que siempre tienes proyectos, porque te conoces y sabes que fuiste la persona que siempre inició algo. Es más, tú le propusiste, es más, te convertiste en su portavoz, es más, te convertiste en darle siempre todo lo que necesita. Es más, es más. Y tú sabes que por ti esa persona logró también hacer muchas cosas, que por ti esa persona logró alcanzar muchos sueños, porque dejaste de hacer muchas cosas en ti para podérselas proporcionar a la otra persona. Sí, sí, yo lo sé y yo sé que me vas a comentar que muy probablemente estuviste viviendo la vida de la otra persona. Sí, yo lo sé. Y de verdad, muchos casos de esa manera tienden por llegar al consultorio, porque tiendes por olvidarte de ti para poderte dedicar a la otra persona. ¿Es malo, Guadalupe? Fue una forma de vida. En esos momentos tu ideal fue la persona, no fuiste tú mismo. Dejaste de trabajar en tu persona. Ahora es el momento de darle ese poder, precisamente ese perdón del saber que en un momento dado lo sueltas para que ahora tú puedas continuar. Esa va a ser parte de esa fortaleza que vas a empezar a iniciar. Por eso el proceso de aprender a perdonar tiene que ver con algunos puntos que tú mismo tienes que empezar a poner en ti, empezar a llevarlos en un contexto de reaccionar y de llevar a escoger precisamente en tu vida qué es lo que necesitas. Y también de esa manera, escoge el tipo de perdón que quieres llevar en estos momentos. Y a lo mejor me vas a preguntar, qué tipo de perdones existen, ¿no? El perdón desde un pensamiento, el perdón desde aquí, desde el alma, el perdón desde cada una de las acciones que hubo, el perdón mutuo que debe de existir. Te perdono por lo que me hiciste y me perdono porque te permití que me hicieras. O sea, ese es un contexto muy importante, porque tenemos que tenerlo súper bien claro. Dentro de esta posición de la tanatología es un sentimiento de una gran pérdida y por esa razón te estás sintiendo porque te estás viviendo o viviste o dejaste en tu vida situaciones de esa índole y lo que estás viviendo es un sentimiento de pérdida. Sin embargo, bueno, es una pérdida que tuviste porque fue una elección, porque sabías que eso no te estaba no solamente funcionando, sino no era algo que tú habías elegido para tu vida. Por eso es necesario aprender a aceptar de que las decisiones que vamos teniendo nos deba de llevar aquí realmente a agarrarnos de ello para darnos cuenta de que no podemos permitir todo ese tipo de cosas que realmente nos van a ir afectando en el paso del tiempo. Por eso es importante saber hasta dónde vamos a dar en una relación todo lo que queremos dar y saber si es momento de empezarlo a dar y no a darlo hasta que no haya yo hecho muchas cosas y que me permitan sentir bien conmigo mismo, porque entonces estoy a lo mejor haciendo un trabajo en conjunto, permitiendo que la otra persona pueda crecer a partir de lo que yo le estoy ayudando, pero sin dejar de hacer lo propio. Y que a lo mejor en un momento dado tengo que dejar de hacer lo de él o lo de ella, porque mis cosas ya me están empezando a adquirir más tiempo, a absorberme con ese tiempo del todo lo que estoy haciendo y me apasiona lo que estoy haciendo y tengo que soltar lo de él o de lo de ella para yo tener que continuar con lo mío, ¿sí me explicó? Y eso te va a ir dando la oportunidad. Sé que no lo viviste de esa manera y entregaste desafortunada o afortunadamente a lo mejor para ti en esos momentos porque sabes que lo hiciste con mucho amor, pero eso no tienes que dudarlo porque sabes que estuviste trabajándolo y no es una situación donde sea un cuestionamiento contrariado. Sin embargo, ahora para ese perdón debes de aprender a trabajarlo y soltarlo porque sabes que lo hiciste en su momento con mucho cariño, con mucho amor. Ahora, ¿qué sigue? Ese amor ya no es para él o para ella. ¿Para quién es? Claro, bien, para ti, exacto. Ahora tú tienes que pasar al siguiente nivel regalándote ese amor propio. Y ese amor propio, uno de los primeros niveles y una de las primeras cosas que nos debe de quedar bien claro es la prioridad de todas mis cosas. Ahora tengo que priorizarme, tengo que poner en posición lo que quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, para cuándo lo quiero. Cómo lo quiero desarrollar, cómo tiene que llegar. O sea, tienes que hacerte un sinfín de preguntas para alcanzar cada uno de tus objetivos, de tus metas, de tus sueños, de tus deseos, de tus planes, porque todo se convierte en reto, en desafíos, porque ahora lo tienes que hacer y lo tienes que hacer ¿para quién? Para ti.
Y eso te va a dar autoestima, porque entonces va a decir, wow, claro, todo lo puedo y yo lo puedo seguir haciendo. O sea, no te tienes que caer, porque tienes que seguir creyendo. ¿En quién? Claro, en ti. De eso se trata. El perdón, cuando aprendemos a soltarlo, no solamente nos va a ayudar a empezar a tomar en cuenta para nosotros mismos y darnos la oportunidad de saber que tengo que continuar, sino también, ¿qué crees? Nos va a ayudar muchísimo para poder identificar cada uno de mis propios sueños, para que esos sueños entonces le pueda yo dedicar mi tiempo y decir, ahora lo tengo que hacer. Tengo muchos contextos importantes, como una tríada de la individualidad, que debemos de darnos la oportunidad de saber que debo de tener bien claro cuáles son mis sueños, cuáles son estas necesidades que debo de tener para conmigo, porque eso me va a ayudar a crecer precisamente como persona, con cada uno de mis sueños, con las cosas que quiero hacer, con las cosas en la forma en cómo me quiero desarrollar. Y por eso es importante el tipo de perdón que voy a utilizar en estos momentos para poder soltar quién me hirió y en la forma en que me hirió, porque eso me va a ayudar a determinar que eso ya no lo quiero en mi vida, y entonces debo de transformar precisamente el cambio que voy a tener que empezar a hacer en mi vida. La siguiente, aprender a aceptar que en un momento dado del sufrimiento y de la rabia que estoy teniendo, debo de empezar a pasar a un proceso de tranquilidad, de darme cuenta de que todo lo que di ya quedó allá atrás, ya lo di. Ahora esa emoción que estoy viviendo y ese sentimiento que estoy arrojando y que estoy poniendo constantemente en la puerta me está llevando a un anclaje emocional que estoy dejando ahí por lo que pasó, por lo que viví, por lo que está allá. No puedo quedarme en esa posición. Ahora tengo que trabajar y empezar a determinar qué necesito hacer, cómo necesito hacerlo, cuántas veces lo has vivido. ¿Lo has vivido porque eres una mujer divorciada, porque eres una mujer sola, porque ya viviste una infidelidad, porque eres una mujer viuda? ¿Qué es lo que ha sucedido en tu vida? Han sucedido muchas cosas, que todo eso te lleva a un sentimiento de herida. Y hago aquí un pequeño paréntesis y te hago saber que muy pronto vas a encontrar en nuestra página web muchos cursos que te van a llevar a desarrollar precisamente con técnicas muy específicas, con una forma diferente del cómo puedes tú mismo y tú misma a encontrar el camino que estás requiriendo en estos momentos, porque ese poder que tú estás necesitando, lo necesitas para ahorita, para este presente y para ese futuro, para poder soltar ese pasado que te está en estos momentos atorando en el camino y que te está deteniendo y que no te está permitiendo alcanzar lo que tú estás queriendo. Pero esa es una posición de tu querer, no es del querer de los demás, es de lo que tú estás alcanzando a ver. Si tú no lo llevas en ese contexto, pues es obvio que para ti pues todo será una cuestión de pérdida. Por eso va a ser muy importante que aprendas a distinguir realmente lo que estás viviendo en cada una de estas áreas. Y yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que veas cuál es el contexto que te tocó a ti vivir, y te esperamos que estés ahí en esos cursos que muy probablemente te pueden funcionar para poder poner en poder y empoderarte en esta relación contigo mismo. Regreso al tema para que no nos distraigamos mucho y podamos continuar en la misma, pero era importante hacértelo saber. Y esta forma de aprender a aceptar cada uno de estos cambios se llama un contexto de resiliencia. La tanatología te invita a que precisamente sepas mantener y aceptar que tu vida siempre va a tener cambios. Lo importante es saber cómo los recibes. Si aprendes a aceptar esos cambios, si aprendes a darte cuenta de que tienes que transformar también tus emociones y que tú eres la única persona que lo puede controlar, nadie más lo va a poder hacer. Así es que te toca hacerlo. Autoprotegerte es otra de las formas del saber que en un momento dado es un proceso del perdonar. Hoy en día tenemos que aprender a autoprotegernos. No es estar a la defensiva. Son dos cosas totalmente diferentes. Autoprotegernos y a la defensiva son dos cosas que a veces la gente tiende por confundirlo y no les permite dar el siguiente paso, porque autoprotegernos es saber que tengo que poner límites, reglas, poner una línea
que nadie tenga que rebasar, que me quede bien claro qué es lo que yo estoy necesitando, cuáles van a ser en un futuro mis no negociables y qué necesito empezar a trabajar. Pero también me tiene que quedar perfectamente claro que no puedo estar a la defensiva, porque siempre voy a estar peleando, voy a hacer guerra o batallas donde no debo de hacer, y eso va a ser un contexto de dimes y diretes y situaciones de luchas y peleas, y no nos va a llevar absolutamente a nada. Entonces vas a sentir que ya no eres una persona adaptable a cualquier relación, y vas a sentir que siempre van a haber conflictos en las demás relaciones. ¿Y qué crees? Somos merecedores de aprender a encontrar el amor. Alguien va a llegar a tu vida que, mira, te dé el apapacho para poder sanar esa parte del alma, porque de eso significa, el apapacho es una caricia al alma. Date la oportunidad. Expresar el perdón. ¿Cómo quieres expresar el perdón? Saber que en un momento dado, en este proceso de tu poder ante el perdón, bueno, pues tienes que hacer cambios. Y aquí te va a ayudar muchísimo el poder expresar esta parte del perdón, en no anclarte en las situaciones donde te pudiste haber quedado, o no engancharte ante las situaciones emocionales. Aprender a seguir es parte de esta misma resiliencia y entereza. Resiliencia: acepto y me adapto a los cambios que hoy en día tengo que tener, y mi entereza me da la oportunidad de seguir disfrutando lo que va llegando a mi vida. Si eso lo detengo, entonces no aprendo a disfrutar y no dejo los brazos abiertos para darme la oportunidad de todas las cosas que pueden seguir llegando a mi vida. Porque si no aprendo a trabajarlo, lo único que voy a generar va a ser una hostilidad, ansiedad, depresión, situaciones que me van a llevar en una forma caótica en mi vida, porque lo que está lastimado es aquí, mi opresión en mi pecho, y pueden ser situaciones hasta cardíacas que puedo generar con todas estas emociones, porque son situaciones que se generan en una fuerza interior que no te deja avanzar, porque esto es lo que tiene en esta posición de aprender a perdonar. El interior es ese contexto, por eso cuando le damos ese poder realmente a el poder del perdón, cuando le quitamos todo lo que no nos está funcionando y tenemos que hacerlo cambiar, bueno, eso nos va a ayudar a encontrar el trampolín que necesitamos, y ese trampolín es para que precisamente alcancemos y encontremos la liberación de ese control que antes vivía, y no porque la otra persona me lo haya impuesto o puesto, simplemente es una imposición que yo mismo estoy trabajando y dejando en mi persona, porque buscaba muy probablemente el reconocimiento, la aceptación, el sentirnos en un momento de un sentimiento de pertenencia, o en un sentido de ser incluidos a una vida, y ese tipo de contextos que debemos de aprender a trabajar. Es el buscar un sentimiento de comprensión ahora, y también una situación de empatía, y al mismo tiempo de compasión. Claro que sí, esto es el poder realmente de ese perdón. Ahora tienes que empezarlo a buscar, pero no lo tienes que buscar de las demás personas. ¿De quién tienes que buscarlo? De ti mismo, porque si empezamos a hacer todo eso, pues entonces te vas a dar cuenta que todo esto lo vas a ir soltando, y vas a ir soltando a las personas que realmente fueron hiriéndote en el camino, porque a lo mejor tienes muchas situaciones que en la vida, y eso es real, no has logrado cerrar, y entonces no te hizo y no te lastimó una sola persona, te han venido lastimando 1, 2, 3, y no has aprendido a cerrar, no has aprendido a elegir que no debes de vivir de esa manera. El poder del perdón tiene que ver precisamente con el cambio emocional que tú estás buscando, porque eso es lo que precisamente el perdonar va a ser muy liberador, y va a restaurar precisamente todas tus relaciones que estaban rotas, y toda tu relación que está rota contigo mismo, porque entonces te vas a dar la oportunidad de entablar la relación que tú quieres tener, el engranaje que tú quieres trabajar, porque entonces te vas a buscar en una posición ante este refugio contigo mismo, llevando a cabo los planes que estabas esperando, llevando a cabo ahora sí las cosas que tú querías, el ideal de toda tu vida que estabas esperando, sin cerrarte a la oportunidad de que tarde que temprano llegara otra persona para darte lo que tú también estás buscando, porque de eso se trata, permitirnos saber que somos merecedores
ante las relaciones interpersonales, entre los amigos, la pareja, una relación laboral, de la misma familia, etcétera. Pero eso nos tiene que ayudar a nosotros mismos, saber que el perdón ante cualquiera de todos ellos, tenemos que aprender a trabajarlo y aprender a soltarlo para poder continuar. No es sentirnos en un sentimiento de culpa o en un agradecimiento eterno donde debemos de estar ahí. Tenemos que aprender a liberarnos de todo eso para aprender a crecer. Y crecer significa en todos los sentidos. Busca tu mejor versión, busca quién quieres ser, hacia dónde quieres encaminar y determinar este proceso de tu vida. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué necesitas hacer? ¿Y qué te falta por hacer? Son palabras y términos muy importantes. Haz una lista constantemente de todos esos detalles que están pendientes de tu propia vida. ¿Qué has dejado? ¿Qué has estado posponiendo y procrastinando en tu propia vida? Date la oportunidad de buscar que no existe esta posición de arrepentimiento. Lo que diste, qué bueno, estuvo rico, fueron momentos increíbles. No te quedes en la historia simplemente en una posición de una lista, sino que te des la oportunidad de que todo lo que viviste fueron momentos de grandes experiencias que hoy en día te ayudan a ser mejor persona y que hoy en día te ayudan a determinar quién quieres ser. Para eso nos sirve ese poder ante ese mismo perdón, porque entonces hacemos y modificamos lo que hoy en día necesitamos, pero sobre todo buscas el antídoto para poderte dar cuenta hacia dónde tienes que llevar tu vida, cómo tienes que trabajarlo y hacerlo crecer, porque esto va a depender de ti, de nadie más. El reconocimiento, la admiración, las oportunidades que puedes darte, de nadie más va a depender más que de ti mismo. Y que bueno, esto te va a llevar a calmar y tener una paz tanto mental como emocional, y eso te permitirá tener el empoderamiento de a través del poder más el poder más el poder en cada una de estas emociones, sentimientos y esta compatibilidad que puedas hacer entre la combinación de un pensamiento con energía y una emoción muy grande. Yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales porque vas a encontrar más información, y sé que esta información no solamente a ti te puede ayudar, sino hay gente que también la requiere. Compártela, yo sé que les puede ayudar, y mi nombre es Guadalupe Acero y sé que esta información hoy en día te va a funcionar. Muchísimas gracias, está en contacto con nosotros y no te pierdas de nuestros siguientes programas. Un abrazo, gracias, chao.